Ahora, hermanos, después de la lectura del Santo Evangelio, vamos a confesar juntos nuestra fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos, para acercarnos a la palabra de Dios, y como siempre iniciamos dando algunos anuncios. Es ya el cuarto domingo de Adviento, es decir, esta es ya la recta final para la gozosa celebración de la Natividad del Señor, que ya se dará en pocos días. Así que este Adviento espero que esté siendo, todavía no termina, un tiempo gozoso y un tiempo de preparación espiritual, un tiempo de mucha oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de caridad, de volcarse mucho en la misericordia hacia el prójimo y de una búsqueda profunda del Señor. Eso es lo que tiene que ser este tiempo para el cristiano. Ya lo hemos dicho, no un tiempo de consumismo, no un tiempo centrado en todo lo que el mundo nos está vendiendo para alejarnos de la centralidad de Cristo en esta fiesta, sino más bien es un tiempo para preparar nuestros corazones, para que nuestros corazones sean un lugar agradable para la presencia del Señor. Os pido oración también por el viaje a Madrid que haremos para la celebración de la Navidad en esta semana. Que el tiempo con los hermanos allí sea también de bendición. Orad siempre por la iglesia perseguida, y en esta semana nos acordamos especialmente de la iglesia en Nigeria, que está padeciendo graves persecuciones por causa del nombre de Cristo. También por la iglesia en lugares como aquí en Europa, donde hay una persecución ideológica hacia la fe cristiana y política en muchos sentidos, así que hay que estar orando también por la iglesia y por el testimonio fiel de la verdad de Cristo en estos lugares. La iglesia aquí en Estepona, en Madrid, estemos orando por la obra del Señor. Por los hermanos que están siguiendo la catequesis, como el hermano Jim, oramos por él. Por las personas que visitamos también en la residencia de ancianos, Miguel, Isabel, Luisa, Manuel, orad por la salud de ellos, y orad especialmente porque ellos estén con la fe y el corazón unido a Jesucristo. Así que todos estos motivos, y nuestros hermanos que están de viaje también, incluso fuera del país, en estas fechas, que el Señor esté guardándoles a todos. Bien, con eso vamos a acercarnos a la palabra de Dios en la lectura del Evangelio de hoy. El Evangelio que se ha proclamado aquí en la liturgia está en Mateo, capítulo 1, versículo 18, donde el evangelista nos narra justamente en ese inicio de su libro, nos da el inicio justamente
de Jesucristo, ¿no? De hecho, así es como empieza el Evangelio, dándonos San Mateo, en los primeros versículos, la genealogía humana del Señor Jesucristo, ¿no? Y él desde el principio, ya en el primer versículo, identifica a Cristo como el hijo de David y también el hijo de Abraham. Vamos a orar y vamos a ponerle ante el Señor este tiempo para que Él nos dirija. Señor, en tu presencia estamos, celebrando tu santo nombre, y te suplicamos una vez más que envíes tu Espíritu Santo a nuestros corazones y a nuestras mentes, para que tu palabra sea viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vemos, y esto es como un pequeño contexto realmente al Evangelio de hoy, que en la primera parte del capítulo 1 de Mateo, como digo, él nos muestra la genealogía humana del Señor Jesús. Esta genealogía nos la trae él dividida en 3 partes de 14 miembros cada uno. Esto en el pensamiento judío, cada una de estas partes estaban o pueden subdividirse en dos partes de 7 miembros, ¿no? Y de esa manera en la mentalidad judía, que nos está transmitiendo Mateo, claramente, que además él escribe con un enfoque a los judeocristianos, ¿no? Aquellos que tienen esa herencia clara del judaísmo, ¿no? Pues para el pensamiento judío, la humanidad tenía como 6 semanas históricas, ¿no? Como 6 periodos históricos, y en el séptimo se cumplía ya la plenitud de los tiempos. Y en esta forma de darnos la genealogía San Mateo, nos está mostrando eso, que justamente en estos 3 grupos de 14, que también se interpretan como 6 grupos de 7, como 6 grupos de 7, nos está mostrando como que se ha cumplido ya la historia de la humanidad, y este séptimo periodo es en el que nace Jesucristo. Es decir, Jesucristo realmente es el prometido, el Mesías, que va a traer o inaugura los últimos tiempos. Y eso es lo que está transmitiendo Mateo un poco en la mentalidad judía. O sea, lo que San Pablo nos dice, ¿no? Realmente en el cumplimiento de los tiempos, ¿no? Ha venido Jesucristo. Dios ha mandado a su Hijo para recapitular en él todas las cosas. Entonces, esta genealogía humana de Mateo nos muestra además, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, ya llamándole a Jesús hijo de David e hijo de Abraham. Nos muestra que él es el Cristo prometido del linaje de David, pero también es hijo de Abraham, porque en ese Cristo se proyecta la salvación a todas las naciones, como le fue prometido a Abraham, que en él en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Mateo muestra que este Cristo es verdaderamente el hijo de David, el Salvador, pero no solamente de los judíos, sino que se proyecta a todas las naciones. Como digo, incluye los patriarcas, a los reyes y a los principales también de la vuelta del exilio, es decir, de cuando el pueblo vuelve de haber estado exiliado y se reconstruye el templo. Esta generación humana también incluye 4 mujeres significativas, ¿no? Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. 4 mujeres que además tienen un pasado complicado, ¿no? Estas mujeres tienen un trasfondo difícil, muchas de ellas, pero nos muestra cómo el linaje humano de Cristo incluso incluye estas mujeres que, aún no todas siendo judías, sí llegan a conocer al Señor y encuentran la salvación en el Dios verdadero. Y esta genealogía finalmente termina en José y su mujer María, que va a ser la Virgen Madre de nuestro Señor. Así que este linaje humano, que no voy a dar ahora una explicación larga, solamente quería puntualizar estos aspectos como contexto, nos va a llevar a lo que Mateo nos dice ahora acerca del linaje divino del Señor. Es decir, en la primera parte nos ha mostrado el linaje humano de Jesús, pero ahora nos va a mostrar el linaje divino del Señor. Y vamos a empezar entonces en el versículo 18. San Mateo nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fijaos, aquí empieza San Mateo esta parte
de su narrativa diciendo el nacimiento de Jesucristo. La palabra griega es la génesis de Jesucristo, es decir, el inicio de Jesucristo. Sabemos que el inicio en cuanto a su divinidad es eterno, Él no tiene principio ni tiene fin, como confesamos en el credo y acabamos de confesar en el credo niceno. Pero en cuanto a su humanidad, en cuanto a la carne, Jesucristo tuvo un inicio, un momento en la historia en el que el Verbo eterno toma una naturaleza humana. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el evangelista. Nos dice que estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En la cultura judía, en aquellos tiempos, los desposorios, es decir, el compromiso que se daba antes de la consumación del matrimonio, ya era totalmente vinculante. Es decir, el compromiso que se hacía entre el hombre y la mujer los hacía ya esposos, les daba ya los deberes y los derechos de ser esposos, de ser ya un matrimonio, aunque todavía no se había consumado esa unión física, carnal, ni tampoco ya vivían juntos. Entonces el matrimonio, en cierto sentido, en el tiempo judío se celebraba en dos etapas. La primera etapa era el compromiso, y entre el compromiso y el que se juntasen podía transcurrir bastante tiempo, incluso un año podía transcurrir entre que el varón preparaba casa y preparaba el lugar para luego llevar a la mujer a habitar consigo. Pero el compromiso que ya se había dado era ya realmente unión matrimonial, y para romper ese vínculo tenía que haber un divorcio, tenía que haber repudio. Entonces ya existía esa responsabilidad. Y esa era la condición en la que se encontraba María con José. Y eso es lo que nos está diciendo Mateo. Ellos ya estaban en esa condición de compromiso, ya eran marido y mujer sin haberse unido, no se habían juntado todavía. Y nos dice San Mateo que estando en esa condición, se halló que había concebido, que María había concebido del Espíritu Santo. Mateo es directo, él no nos da muchas explicaciones como lo hace Lucas, ¿no? San Lucas sí nos da toda una narrativa de la anunciación a la Virgen y de todo lo que ocurre realmente en el corazón de María y también con San José. Pero Mateo es más directo, él no nos da y no nos transmite todo lo que Lucas nos enseña de esto, pero nos deja muy claro, en breves palabras, que la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María fue un milagro divino. Nos deja muy claro que se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo actuó milagrosamente en la Virgen María para que el Verbo eterno de Dios tomara de ella una naturaleza humana verdadera, es decir, una naturaleza humana que tiene cuerpo y alma racional. Es decir, no solamente tomó un cuerpo, eso es una herejía, tomó un cuerpo con alma humana, con un alma racional, es decir, una naturaleza humana completa, y la tomó de su madre, la Virgen María. No apareció de la nada en su vientre, sino que tomó de ella esa naturaleza humana para que Jesús sea verdadero hombre. Jesús no podía ser un hombre en apariencia, como las herejías de los docetas, de los gnósticos querían decir. Jesús tenía que ser verdadero hombre. ¿Para qué? Para poder salvar a verdaderos hombres como somos nosotros. Los padres de la Iglesia dejaron muy claro, lo que no se asume no se puede redimir. Es decir, si Cristo no asumía una verdadera naturaleza humana, si no era hombre de verdad, Cristo no podía luego salvarnos a nosotros, que somos verdaderos hombres. Era necesario que el Verbo eterno asumiera, tomara una naturaleza humana verdadera. Entonces la concepción virginal e inmaculada de Jesucristo es el inicio de la encarnación del Verbo de Dios. Recordemos que la concepción de Cristo fue virginal, es decir, María no tuvo relación con ningún varón, como nos deja clara las Escrituras, y fue una concepción inmaculada, es decir, Jesús no fue concebido sin el pecado original que todos los demás hemos heredado de Adán.
Jesús fue sin pecado desde su concepción. Es el único hombre que ha nacido después de Adán sin pecado. Ha sido concebido sin pecado. Y desde ese momento, y fijaos la profundidad de esto, es decir, desde el momento de su concepción en el vientre de María, desde ese momento, el Verbo divino, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, desde ese momento ha tenido, tiene y tendrá eternamente una naturaleza humana real, que está unida hipostáticamente, es decir, personalmente, a su eterna naturaleza divina. Fijaos qué profundidad del misterio de la fe que tenemos los cristianos. Por eso San Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que verdaderamente el Señor, Dios el Hijo, el Verbo eterno, fue manifestado en carne. Entonces, hermanos, en esta celebración que vamos a tener de la Natividad, y ya, como digo, siendo este el último domingo del Adviento, preparándonos para esta gloriosa celebración, tenemos que recordar y fortalecer nuestra fe en estas grandiosas verdades del misterio de nuestra fe. Desde la concepción virginal en el vientre de María, ya está Cristo como Dios y hombre en el vientre de María. Y esto nos lleva, por un lado, a pensar algo, y es que este es uno de los motivos centrales por los cuales la Iglesia, los cristianos, debemos defender siempre el inicio de la vida y de la dignidad humana en la concepción en el vientre de la mujer. Es por esto que el aborto es un asesinato. Es por esto que el no considerar a el bebé en el vientre una persona es una aberración. Es una absoluta aberración, ya que en la concepción es donde inicia la vida. Allí ya tenemos a una persona real y diferente de la madre. Y la dignidad humana de esa persona en su vientre no se puede perder, no se puede quitar. Jesucristo desde su concepción ya es la persona divina de Cristo con su naturaleza humana y divina en el vientre de María. Fijaos qué importante es esto con esa aplicación práctica. Pero por este motivo también, hermanos, nosotros y la Iglesia del Señor en todos los tiempos ha tenido claro algo y hoy tenemos que reafirmarlo porque esta es una verdad que tristemente la están atacando muchos, reviviendo una herejía antigua. Es decir, la Iglesia desde los primeros siglos, por causa de la concepción verdadera y virginal de Jesús en el vientre de María, ha denominado a la Virgen María Theotokos. Theotokos es una palabra griega que se traduce literalmente como la que da luz a Dios o la Madre de Dios. Ese título que se le da a la Virgen María es un título cristológico. Es un título para afirmar que aquella criatura que está en el vientre de María es Dios verdadero y hombre verdadero. Jesucristo, la persona del Verbo de Dios que ha encarnado. Y la Iglesia tuvo que afirmar ese título acerca de la Virgen María, es decir, que ella es Theotokos, que ella es la Madre de Dios según la carne, lo tuvo que afirmar en el concilio de Éfeso, en el año 431. Es un concilio que se da en contra de la herejía nestoriana, en contra del nestorianismo. Nestorio lo que hacía era negar que María fuese Madre de Dios. Él decía, no, ella es solamente Madre de Cristo o Madre de Jesús, porque Nestorio cogía la persona de Cristo
y la separaba en dos personas. Y él decía, no, María es solamente madre de la persona de Jesús, pero la persona del Verbo, la persona divina está separada. Eso es una herejía. Cristo no tiene dos personas, Cristo no son dos personas, Cristo es una persona divina que tiene dos naturalezas, una humana y una divina, ambas perfectas, inconfundibles, están separadas, no se mezclan, pero no se pueden romper, no se puede romper la unión de esas dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Entonces, eso es una herejía. Tristemente, como digo, hoy hay mucho nestorianismo por ahí afuera, en muchos grupos cristianos y muchos supuestos pues ministros andan predicando estas cosas. Y es revivir nada más una herejía antigua. Muchísimo cuidado. Afirmar que la Virgen María es Theotokos, Madre de Dios, es una afirmación cristológica para guardar la ortodoxia acerca de la persona de Cristo, que es Dios y hombre desde la concepción en el vientre de María. La criatura que fue concebida en el vientre de María y que nació de la Virgen María es Dios, porque Jesucristo es Dios. Si negamos eso, estamos negando que Jesús sea Dios. Cuidado con lo que estamos afirmando, cuidado con lo que estamos enseñando. En segundo lugar, por supuesto, hermanos, esta realidad nos muestra también la singular gracia que tuvo la bienaventurada Virgen María y su papel único en la historia de la redención como la madre de nuestro Señor. Y es así como le llama Isabel, o Elizabeth, como le queráis llamar, su prima, cuando ella va y le visita. La criatura salta en su vientre y es llena del Espíritu Santo, y llena del Espíritu Santo ella dice, ¿por qué me has dado esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a verme. Fijaos, la madre de mi Kyries, ¿no? La madre de Dios, venga a verme. Entonces, fijaos. Entonces nosotros como iglesia siempre, hermanos, debemos tener en cuenta esa singular gracia a la Virgen María y por lo tanto la Virgen María merece todo nuestro amor y nuestro respeto por ese singular lugar que ella ha tenido en la historia de la redención y que tiene, por supuesto, con su Hijo. Bien, importante entonces, esta primera parte del sermón para mí es reafirmar, hermanos, en nosotros la doctrina saludable acerca de la encarnación de Cristo. Esta doctrina, hermanos, no es secundaria, esta doctrina no es opcional, es absolutamente fundamental para la fe cristiana, y quien no afirma esto está en una herejía. Así de simple, así de simple. Jesucristo fue encarnado, el Dios, el Verbo eterno, se hizo hombre y tomó esa naturaleza humana de su madre, la Virgen María, y en su vientre fue concebido, y en su persona se unen las dos naturalezas, humana y divina, perfectas. Y eso está afirmado en los credos que confesamos todas las iglesias que mantenemos la catolicidad. El credo niceno, ¿verdad?, lo afirma clarísimamente. Y la declaración de Calcedonia acerca de la persona de Jesucristo, aceptada por todas las iglesias que realmente nos consideramos cristianos, cristianos verdaderos, católicos en la fe. Vamos a seguir entonces con el pasaje. Después de esta primera muestra que nos da Mateo, ¿no?, con pocas palabras, nos ha transmitido claramente que Jesús, el Verbo de Dios, se ha encarnado en el vientre de María. Pero ahora vamos a ver cuál es la situación de José, porque en este Evangelio de San Mateo y en este pasaje, él se enfoca mucho en cómo es que San José vive esta situación. Y tenemos que ponernos en sus pies. Y lo difícil que tuvo que ser para él toda esta situación. Versículo 19, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiero
enfatizar lo importante que es para nosotros ver en las Escrituras los padres tan piadosos que Dios preparó para la venida de Jesucristo. Y en este caso vamos a enfocarnos en San José, como lo hace aquí Mateo, ¿no? Por supuesto, ya hemos hablado de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Su santidad y su piedad, pero vemos aquí a San José como un hombre verdaderamente justo y temeroso de Dios. Es más, la palabra de Dios deja muy claro, él era justo, es decir, él era un hombre que andaba conforme a la voluntad del Señor. Era un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios, y él buscaba caminar conforme a la ley del Señor. Fijaos, era un hombre muy piadoso, pero por supuesto él se vio sorprendido por el embarazo de María. Obviamente. Él sabía que él no había tenido todavía, no se había juntado con María, él no había tenido todavía intimidad con María. Ellos estaban desposados, pero todavía no se habían juntado. Y por supuesto, él con todas sus dudas razonables y lógicas, pero aún así, veamos la nobleza de este varón. Porque en vez de él ir corriendo a denunciar a María a las autoridades para que la lapiden, porque ese era realmente el castigo, ¿verdad?, para los adúlteros, en vez de ir y denunciarla, él actúa con una gran misericordia y con una gran nobleza. Fijaos qué diferencia, porque en el Nuevo Testamento vemos a los fariseos, por ejemplo, persiguiendo a las adúlteras, llevando a esa mujer adúltera delante de Cristo y tirándola en medio de él y diciéndole, la hemos hallado en el acto mismo del adulterio, y todos con las piedras en la mano para matarla. Fijaos ese corazón tan duro, falto de misericordia, pero ese no era José. José no era así. Fijaos qué hermoso cuadro nos pinta este pasaje acerca de ese corazón tan noble y temeroso de Dios que tenía San José. La gracia de Dios estaba con este hombre. Sin duda, la gracia de Dios estaba con este hombre. Ahora, nos dice que él había pensado dejarla secretamente porque no quería infamarla y obviamente no quería estas consecuencias mortales para María. Entonces, fijaos, ¿no? Él mismo había pensado en dejarla, es decir, en repudiarla, ¿no?, en mostrar esa carta de divorcio, pero dejarla él secretamente y sin dar a conocer esta situación. Y dándole vueltas él a esta situación, fijaos, y pongámonos, ¿no?, en lo que estaba viviendo José, ¿no? Él estaba viviendo una situación muy, muy dura, realmente, ¿no? Pero muy noble su reacción. Pero cuando él estaba pensando esto, nos dice el pasaje, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y ya sabemos que todos los eventos previos a la venida de Cristo están marcadas por este movimiento angélico tan grande, ¿no? La anunciación a la Virgen María, a José, luego más adelante a los pastores, a los reyes, todos estos eventos angélicos preternaturales que van a moverse alrededor de la encarnación y el nacimiento de Cristo. Bueno, ahora vemos que en este sueño, donde se le aparece este ángel del Señor, se dirige a José como hijo de David, y esto tiene mucha trascendencia, porque efectivamente Mateo nos ha llevado a ver el linaje de Jesús, donde le llama hijo de David e hijo de Abraham, porque la promesa estaba dada, la promesa al pueblo de Dios estaba dada en que el hijo de David, que es el rey de Dios, vendría a salvar a su pueblo, pero tenía que ser del linaje de David. Tenía que ser efectivamente hijo de David. Y en este caso estamos viendo que José, que va a ser padre, aunque padre adoptivo, padre real, y eso lo vamos a ver ahora, le hace recordar el ángel a José que él es un hijo de David. Y lo que le está dando a entender es, oye José, la promesa hecha a tu padre David, la promesa hecha al pueblo de Dios de que vendría el rey de Dios, se va a cumplir hoy aquí delante de tus ojos. Y eso es lo que el ángel le está diciendo. Y le dice, le revela efectivamente que el niño que ha sido engendrado en el vientre de María ha sido engendrado por el Espíritu Santo.
no por otro varón, no ha habido adulterio, ha sido un milagro, es lo que le está diciendo, no temas, no temas, porque esto no ha sido un pecado, esto ha sido un milagro de Dios, el Espíritu Santo es el que ha obrado aquí milagrosamente para que el niño que está en el vientre de María sea verdaderamente el Cristo, el Mesías. Y no temas, no temas recibir, le dice, a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Él estaba pensando en el repudio y el ángel le lleva a decirle, no pienses en el repudio, sino recibe a tu mujer. Y esto es la segunda parte del matrimonio, como decíamos, ¿no? La primera era el compromiso, y la segunda parte se ve aquí en esta palabra, en el recibir en la casa. Era cuando el varón iba a por la mujer y la sacaba ya definitivamente de la casa de sus padres y se quedaba con ella. Ya venía a vivir con él, la recibía en su casa. Y esa es la figura, eso es lo que el ángel le está diciendo a José. Fijaos qué consuelo más grande ha recibido José con estas palabras, ¿no? Qué consuelo y qué paz más maravillosa ha recibido él como un hombre fiel a Dios, e incluso con su nobleza, ¿no? Pensando en cómo iba a actuar para no dañar a María, pero qué consuelo más maravilloso ante las sospechas pues infames, ¿no? Que habían sobre María, que era una mujer santísima y piadosa, ¿no? Entonces, sin duda, esto fue una prueba de fe para José, pero el Señor alegró su corazón con estas palabras. Y ahora continúa el ángel y le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, le dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijaos, José como el padre debe poner, le dice aquí el ángel, el nombre al niño. El ángel se lo ha dicho también a María, lo vemos en Lucas, pero en la cultura judía le correspondía al padre esta tarea y le está dando la misión a José como padre. José, repito, es el padre adoptivo de Jesús, en el sentido de que no es su hijo biológico, ya sabemos que es por el Espíritu Santo, pero claramente José es su padre verdadero en la carne. Es decir, José va a ejercer una paternidad real con Jesucristo. Él va a ser su protector, así como es protector de María. Él es el proveedor, Él es el educador y quien le va a guiar principalmente en la fe al niño Jesús. Es quien lo lleva hacia la circuncisión, lo lleva luego en las visitas al templo, y Él es el que está educando y guiando en la fe al niño Jesús. Fijaos qué ejemplo maravilloso de una paternidad verdadera, amorosa, temerosa de Dios. Por eso San José es un ejemplo maravilloso para los padres, ¿verdad? Para los padres. Y además es un ejemplo que valida claramente la paternidad adoptiva. Aunque él era padre adoptivo, llamémoslo así, era padre verdadero. Y la paternidad adoptiva es paternidad verdadera. Y eso Dios mismo nos lo enseña en su palabra. Así que San José es un ejemplo maravilloso de lo que es ser un padre conforme al corazón de Dios. Y el nombre que le da el ángel, ¿no? Él se llamará Jesús y le dice porque salvará a su pueblo sus pecados, porque el nombre Jesús o Josué desde el Antiguo Testamento significa Yahvé salva, el Señor salva o el Señor es salvación. Y en el pensamiento judío recordemos que el nombre encierra el propósito de la vida. El nombre no es porque me gusta cómo suena, el nombre encierra el propósito de la vida de alguien. Y por supuesto Jesús es Yahvé salva porque Dios nos salva. Y aquí le dice el ángel porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí en el propósito de la vida de Jesucristo nos deja muy claro que de lo que nos tiene que salvar el Señor es de nuestros pecados. No de la opresión de los romanos, como tenían los judíos, o de la libertad de otros pueblos, no. De lo que tenía que liberarnos el Señor y tenía que liberar a su pueblo era de sus propios pecados, porque sus propios pecados les habían roto en la relación con Dios. Y eso es lo que hace el pecado, te separa de Dios, rompe, crea una brecha entre nosotros y Dios, una brecha que solamente puede ser salvada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Si Cristo no se hacía hombre y moría en la cruz y resucitaba, la brecha que hay entre Dios y el hombre no puede ser sanada.
Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede llevar el hombre hacia Dios. Es el único que nos puede reconciliar con Dios por medio de su sacrificio. El problema del pecado en el hombre es el verdadero problema. Todos los demás problemas dependen de ese problema que es el pecado. Nuestra ruptura con Dios, y solamente la encarnación de Cristo y la obra de Cristo consumada en la cruz y en su resurrección nos puede traer otra vez a la presencia de Dios. Entonces, fijaos estas palabras del ángel describiendo el nombre de Cristo, la misión y el propósito de Cristo, nos resuenan a nosotros mismos. Necesitamos a Cristo para unirnos otra vez a Dios. Sin Cristo no hay forma de llegar a Dios. Cristo tenía que llevar sobre sí nuestros pecados en la cruz, morir en nuestro lugar, vivificarnos con su espíritu por medio de la resurrección para llevarnos otra vez a Dios. Ahora, fijaos, el ángel le afirma que estas palabras acerca de la encarnación milagrosa de Cristo estaban ya reveladas en la profecía. Le dice, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel le está haciendo referencia a Isaías 7:14, donde 700 años antes de que naciera Jesús, el profeta profetizó claramente la venida del Señor y su concepción y su nacimiento milagroso del vientre de una virgen, claramente profetizado en Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía se cumplió al milímetro con la concepción y el nacimiento de Jesús. Ahora fijaos que en esa profecía el profeta dice que ese niño se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el ángel le acaba de decir que el nombre del niño es Jesús. Dios nos salva, o Yahvé nos salva, por supuesto. Los dos nombres están íntimamente unidos. ¿Por qué razón? Porque Isaías el profeta también dijo lo siguiente en Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, fortaleceos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es decir, la profecía decía que Dios mismo iba a venir a salvar a su pueblo. Y eso es lo que significa Emmanuel. Dios mismo vendría a salvar a su pueblo. Y el ángel está diciendo, ese Emmanuel es el que está en el vientre de María. Aquel que es el Dios mismo, el Dios eterno, que está en el vientre de María. Y por eso su nombre es Jesús, porque Yahvé, Dios mismo, salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el nombre de Jesús y Emmanuel realmente son lo mismo, están diciendo lo mismo. Dios mismo tenía que venir a salvarnos y ese Dios está en el vientre de María. Fijaos la potencia del mensaje de lo que este ángel le está diciendo a José. Y todo lo que José tendría que meditar, y también la Virgen María, ¿no? Meditando en su corazón, se le muestra constantemente. Ambos, fijaos, qué vida tan preciosa la que Dios les estaba dando, ¿no? Qué misión tan preciosa les estaba dando en su vida. Así que Yahvé salva, Dios con nosotros. Qué maravilla la que el ángel le dice al Señor. Y vamos a terminar viendo la respuesta final de José. Y una vez más afirmando su santidad, su piedad, esa justicia preciosa que tenía este varón de Dios por la gracia de Dios que tenía en él. Nos dice, versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Llegamos así al final del pasaje, viendo una vez más la fidelidad de San José. En él este gran modelo, y no me canso de decirlo, gran modelo de paternidad, de fe, de obediencia, ¿no? Un padre amoroso, responsable y fiel que supo amar a María, protegerla, cuidarla y también a Jesús y llevarlo de la mano para ser un hombre fiel a Dios. Una paternidad verdadera y temerosa
de Dios. Y vemos que al despertar del sueño, rápidamente nos dice el pasaje, él hizo como el ángel le había mandado. Este hizo, esa palabrita tan sencilla, nos muestra esa obediencia fiel de José. Él hizo, obedeció confiadamente al Señor lo que se le estaba mandando. Y esa debe ser nuestra actitud siempre. Y esa debe ser la actitud de los padres cristianos, que deben estar dispuestos a hacer lo que Dios les pide que hagan. El padre cristiano debe estar sujeto a Dios, amar a Dios, creer en Dios, conocer a Dios y hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer en su casa, con sus hijos, con su esposa. Esa actitud de San José, esa obediencia confiada de hacer lo que el Señor le ha revelado. Y él recibió a su mujer, efectivamente recibió a María como su mujer ya en su casa. Se acabaron los temores, se acabaron las dudas, él la recibe, pero bien nos deja aquí el texto dicho, que no consumaron físicamente el matrimonio. Y aquí podemos ver que San José y la Virgen, aunque en este momento no tienen clara la profundidad de todo lo que está ocurriendo, porque todo esto es un misterio grandísimo, el hecho de saber que en el vientre de María se está concibiendo Jesucristo, Dios eterno hecho hombre, no comprenden la profundidad de todo esto, sí son conscientes de que aquí hay un evento sagrado. Hay un evento sagrado. Por lo tanto, ellos se mantienen voluntariamente en una castidad reverente ante el misterio del Hijo de Dios que está ya en el vientre de María y que viene al mundo. Ahora, nosotros vamos a concluir afirmando en nuestros corazones lo que San Mateo nos está diciendo. Y ha quedado claro para todos los tiempos. Hermanos, en estas fiestas nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo, aquel que es Dios y hombre, aquel que ha venido y tuvo que hacerse hombre para salvarnos. Y nosotros afirmamos nuestra fe en este Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo para darnos la vida eterna. Afirmemos esa fe y celebremos con gozo, con esperanza y con fidelidad estas fiestas de la Natividad del Señor en los siguientes días. Y tomemos también, especialmente los varones, este ejemplo de paternidad y de fidelidad y de santidad que tiene San José para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos conceda unos días de mucho gozo, de mucha paz y de la presencia poderosa de Cristo en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.